Y estamos de regreso con nuestra increíble Semana de la Comunicación. Recordemos que esta semana no es solamente de nosotros, sino también de ustedes, así que disfrutémosla. Les damos la bienvenida a Ana Paula Granados y Ferran Curi. Y le damos introducción a nuestro siguiente invitado. Bueno, gracias Pablo. Les voy a hablar de nuestro siguiente invitado. Valentín Salgado nos va a hablar de un tema fundamental en la era tecnológica que vivimos, la ciberseguridad, que en la práctica es la serie de procedimientos y herramientas para proteger la información digital. Recordemos que casi todo, incluyendo hasta nuestros datos y dinero, está en servidores, redes o dispositivos móviles. El maestro Valentín nos trae la conferencia titulada Ciberseguridad, ¿cómo prevenir ciberataques? Valentín Salgado Ruiz es socio director comercial en Kyndryl México. Es un profesional con más de 30 años de experiencia en la industria de tecnologías de información. Ha liderado proyectos con clientes como Cemex y Heineken. Ha ocupado cargos en HP y Microsoft. Así que les pido que por favor recibamos a Valentín Salgado con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Honrado de estar aquí hoy en esta Semana de la Comunicación, un placer. Y contento de que me tocó un tema divertido, de moda, y que por lo que vemos nosotros en la informática va a estar de moda de hoy para siempre. También es un tema que está relacionado con prácticamente todo, todas las carreras, todas las industrias, todos los servicios, todas las profesiones, todos los países, todo lo que engloba nuestro mundo. Así que espero sea divertida, no se aburran, pregunten, compartan. Espero que les deje mucho valor y vamos a tratar de hacer la práctica, vamos a tratar de platicar más que de presentarles, ¿ok? Aquí trajimos algunos slides de apoyo para llevar la conversación. Si me apoyan avanzando al siguiente slide. Este es solo por definición, ¿no? Ciberseguridad, ciberataques, seguridad, todo relacionado, repito, con lo que ya mencionaba hace un momento en la introducción, lo que nos está ocurriendo en todos los sentidos, a nivel países, a nivel continentes, a nivel personas, a nivel empresas. Somos atacados todos, todos. Nos atacan a nosotros como personas, nos tratan de robar la identidad, pero te atacan a los países, ¿no? Y las guerras ahora comienzan desde un problema de ciberseguridad. Incluso las guerras que terminan cuando hay muerte de personas inician apagando los sistemas de seguridad y comunicación del país para poder penetrar. Es un problema mundial y es un problema muy serio. Y lo decían también muy bien. Nadie quiere ser atacado. No es algo que alguien espere. No es algo que uno promueva, ¿no? Es algo que sucede y todos estamos expuestos a que eso suceda. Estamos expuestos, ya decía, desde lo individual, ¿no?, hasta como parte de un país o de un continente. Esta definición es muy amplia, pero lo importante aquí es entender el impacto que tiene la seguridad hoy en todo el mundo. Impacto financiero, sí, mucho. Impacto, ya decíamos, incluso civil o físico, las guerras. Pero también hay impacto que tiene que ver mucho con sus carreras en la ciencia de la comunicación, que es el impacto que tiene que ver con la imagen, con lo que representa la empresa que es atacada, o el país que es atacado, o la persona que es atacada. Toda esta vulnerabilidad provoca una afectación en la imagen, en la reputación. Y para todos nosotros, creo, nuestra reputación es lo más importante, ¿no? Habrá mucha gente que dice, es que mi nombre es lo más importante. Claro, mi reputación es lo más importante, porque mi nombre es lo que habla de mí, ¿no?, de quién soy, de mi experiencia o de mi cultura, de mis valores. Lo mismo ocurre en las empresas, ¿no? Cuando son atacadas, son vulneradas, su reputación está en juego. Cuando pasa en los países, la reputación del país, ¿no?, está en juego. Y ahí la carrera de las ciencias de la comunicación es clave. Hoy lo vamos a platicar un poquito más, pero este ejercicio de cómo la reputación impacta incluso en el cuánto es afectado como país o como empresa financieramente, es resultado muchas veces de la comunicación misma, ¿no?, de lo que yo comuniqué del ataque, de lo que yo comuniqué de la agresión que recibí.
Pasamos una lámina más. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Los clásicos ejemplos que hablan de los ataques cibernautas o cibernéticos, ¿no? Que son los que hoy están más comunes, ¿no? Antes los ataques físicos, bueno, los entendíamos todos en la guerra, pero esta es una guerra aún más fuerte, porque es una guerra que ocurre todos los días, todo el tiempo y a nivel mundial, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que va a haber una siguiente guerra mundial, no, ya llegó. Estamos en guerra desde hace tiempo, todos los países contra todos los países en este mundo de la ciberseguridad. Entonces es muy importante entender que hay un montón de formas de atacar, ¿no? Un montón de formas de agredir, de ir y perseguir a través de diferentes técnicas, como ocurre en la guerra, o de diferentes armas, como ocurre en la guerra, para poder robar la información, o robar la identidad, o robar la operación de una empresa, o de un continente, o de un país. Lo más importante de esto es que esto es como, seguramente los que han leído a Sun Tzu entienden el arte de la guerra, ¿no? Dicen, bueno, pues hay muchas estrategias. Entonces yo puedo usar una o varias de estas estrategias para atacarte a ti como persona, o a ti como empresa, o a ti como país, ¿no? Y si todas las usan al mismo tiempo, además es muy peligroso, porque están utilizando muchas armas para poder conseguir el objetivo. Esto, insisto, cuando ocurre en el negocio más importante, que es el financiero, es muy peligroso porque empiezan a manipular y a divulgar información sensible, ¿no? Y como saben, la información hoy más que nunca se está cuidando mucho desde el punto personal, con las famosas leyes de data privacy, hasta el punto de información empresarial gubernamental, ¿no? Porque la información, hoy sabemos, es el petróleo del mundo y es lo que más cuesta, ¿cierto? Es lo que más valor tiene. Por eso dicen que el data es el nuevo petróleo, ¿no? Pues si el petróleo es la data, pues entonces lo que busca la gente es conseguir esa data, ¿no? Conseguir el petróleo. Si consiguen la data de uno de ustedes o de una de las empresas, están consiguiendo ese petróleo y empiezan a multiplicar el valor, ¿no? ¿Han oído de los ataques de las monedas ahora digitales, ¿no? Las criptomonedas y más? Son ataques muy curiosos, son ataques que parecieran inofensivos, ¿no? Porque utilizan solamente servidores o plataforma que hay ahí pública, ¿no? Para generar transacción, ¿no? El problema de eso es el impacto financiero para esas empresas que pagan para que usen esa plataforma a otros, y lo más importante que dijimos, la reputación de esa empresa, porque esa empresa fue penetrada, fue agredida y no tuvo mecanismo para defenderse, ¿cierto? Entonces, no les voy a leer el tipo de ataques que hay o el tipo de herramientas, muchas son muy conocidas. Lo importante es destacar que todas estas, ¿no?, pueden ser también protegidas o podemos nosotros protegernos de ellas. Y lo importante es eso. Lo importante es sentirte vulnerado, sentirte atacado para protegerte proactivamente. Lo interesante de la seguridad hoy por hoy es que, como en la seguridad física, uno no sabe, no puedes protegerte al 100%, ¿cierto? Entonces, lo que tienes que hacer es protegerte lo más posible y hasta donde más puedas. Reducir los riesgos, reducir las posibles vulnerabilidades que hay en tu persona, en tu empresa, tu país, tu continente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces hay que entender las vulnerabilidades con base a cómo me pueden atacar o de qué manera me pueden atacar o divulgar información o comprometer la información o la seguridad, de nuevo, mi persona, mi empresa, mi país. Avanzamos, por favor. Y aquí hay algunos ejemplos de impactos que pueden ocurrir cuando alguien o una empresa o un gobierno es atacado, ¿no? Y qué consecuencias puede haber, ¿no? Se imaginarán que hay unas que son devastadoras, ¿no? Otra vez, cuando hablamos de países en donde apagan sus comunicaciones, son atacados cibernéticamente y pueden cruzar las fronteras para atacar a la gente, es un impacto terrible.
cuando nosotros entendemos que hay daños en la reputación, como dice Forrest aquí, 46% de las organizaciones declararon que su reputación había sido violada, que sus datos habían sido violados. Y esto ocurre así como cuando en México la gente va y denuncia, ¿no? No son todas las denuncias. Evidentemente hay muchas más denuncias. Entonces vean, el porcentaje es altísimo. Prácticamente hoy todas las empresas, todos los países, y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos constantemente atacados, todo el tiempo atacados. La mayoría de los ataques ocurren mucho tiempo antes que las empresas mismas se den cuenta. Hablamos hace un minuto de las estrategias de ataque, ¿cierto? Muchas veces lo que hacen los hackers no éticos, no los éticos, sino los no éticos, es que encuentran esas vulnerabilidades, entran y no empiezan a atacar inmediatamente. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero empiezan a crear la estrategia, entendiendo dónde están las vulnerabilidades, entendiendo cómo está el enemigo, ¿no? O dónde está el petróleo, el oro de ese nuevo enemigo que son los datos. Y toman tiempo para construir esa estrategia. Entonces, muchas veces nosotros como personas creemos que nuestro celular o nuestra computadora no está siendo atacada. Y puede ser que esté atacada desde hace mucho tiempo. A lo mejor no tiene mucho valor para ese hacker, ¿no? Y entonces no acciona ninguna defensa o ninguna agresión. Algunas veces las acciona, ¿no? Y la mayoría de los casos es que la persona que fue vulnerada ni siquiera se dio cuenta, ¿no? En la reputación ya decíamos, es como cuando tu reputación como persona también es violada, ¿no? Es muy difícil recuperarte. También vamos a hablar de que es muy difícil recuperar los datos o la operación de una empresa, que es atacada. Pero lo más importante es que la reputación es mucho más difícil recuperar que la operación. Y ese es el daño más grande. Las consecuencias financieras hoy son de miles de millones de dólares. Y hoy ocurren aún más rápido que antes. Los ataques son sumamente invasivos, sumamente agresivos y sumamente veloces. Entonces, cuando ocurre un ataque en un momento, pueden parar toda tu operación a nivel mundial y estar comprometido en segundos para no poder operar nada. Nada. Hoy vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero lo importante de esto es la velocidad con lo que esto hoy ocurre. El impacto en la oscilación de esos miles de millones de dólares puede ocurrir en un segundo. Y la interrupción de la operación es algo que le gusta mucho a los hackers, a los atacantes, ¿no? Porque aparte se vuelve como un reto, ¿no? Si han visto estas películas donde dice, vamos a robar el gran banco, ¿no? La gran empresa, se vuelve. Y hay empresas y hay países que son más atacados que otros. Vamos a hablar de algunos ejemplos hoy, pero solo como nota, México hoy es de los países más atacados del mundo. Del mundo. Somos atacados por rusos, somos atacados por polacos, somos atacados por un montón de países, por Israel y demás, por gente que sabe y quiere y entiende que México tiene un gran potencial para ser atacado como país. Y obviamente como personas, como individuos de este país. ¿Ok? A ver, avanzamos un poquito más. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Seguramente muchos de estos son tan públicos que todo el mundo los conoce aquí, ¿no? O los han oído o han oído alguno de ellos, ¿no? Y todos los días pueden encontrar muchos y muchos y muchos ejemplos públicos de empresas, de gobiernos, de personas que han sido atacadas, ¿no? Estos son algunos de los recientes, ¿no? Y algunas notas que son públicas, que las podemos aquí compartir, ¿no? Pero seguramente todos oyeron cuántos ataques han ocurrido en Microsoft, ¿no? Yo que trabajé casi 20 años en Microsoft, imagínense, ese era el tema, ¿no? Es que somos la empresa más atacada, bueno, somos la empresa que más tenemos que defenderse, tal. Aún con esa cantidad de millones de dólares implementados para poder evadir los ataques, siguen habiendo herramientas y estrategias para seguir penetrando y consiguiendo que un ataque prospere o no, ¿no?
Y la mayoría de estos ataques, como estos últimos que en Microsoft ocurrieron, ni siquiera fueron directamente a Microsoft, fueron a otras empresas que estaban hospedadas en Microsoft, ¿no? Se habrán escuchado estos que afectaron a los hospitales y a los aviones, ¿no? Ya estaban afectando la salud del mundo, ya estaban afectando las comunicaciones del mundo. No solamente una afectación a un elemento local en un país local, estaban afectando el mundo. Los aviones no podían salir, ¿no? Ahora, ¿yo qué tengo que ver en ciencias de la comunicación con eso? Imagínense, cuando ocurre ese evento a nivel mundial, ¿quién lo va a comunicar? ¿Cómo lo va a comunicar? ¿De qué manera lo voy a comunicar? ¿No? Yo puedo mandar una nota en el mundo diciendo, se acabó el mundo, ¿no? No hay hospitales, no hay aviones, alarma total, pánico total, ¿no? O puedo mandar otra nota diferente, ¿no? Entonces está ocurriendo que carreras como la de ustedes está tomando un sentido y una dirección diferente y muy importante para el mundo y para las empresas del mundo, porque se requiere una especialización para entender, contener y comunicar de manera obviamente efectiva, ¿no? Porque esto, insisto, es como la guerra, ¿no? Está habiendo una guerra constante que uno tiene que saber entender, saber discriminar qué tipo de guerra es o qué tipo de ataque es, el impacto que lleva y cómo lo comunico. Por ahí esto último de Microsoft tiene que ver más bien con el hackeo al correo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, el correo no es tan importante. Yo creo que todos sabemos que sí es muy importante, ¿no? Y los datos que hay ahí son tan importantes que en este sexenio vimos ejemplos de cómo atacaron a nuestro gobierno y sacaron información confidencial, muy confidencial, de gente, personas e información de este país. Otros ejemplos, ¿no? Desde empresas privadas, Bachoco, el caso de FEMSA, ¿no? La embotellada más grande de Coca-Cola del mundo está aquí en México, ¿no? Es parte de FEMSA. Y fue atacada y de manera tan importante que tuvo que salir, como las empresas tradicionalmente lo hacen, a publicar y decir, señores, fuimos atacados. Somos una empresa pública, auditada, y tengo que decir que fui atacado. Y tengo que explicar las razones y cómo lo corregí. Empiezas a tener efectos, como decíamos, financieros. Empiezas a ser vulnerado en el impacto no solamente de tu persona o tu imagen, sino de tus acciones. Y por eso la imagen de la bolsa. La mayoría de los problemas de los ataques se convierten en impactos financieros en segundos. Muy difíciles de volver a recuperar o remediar. En fin, ataques y ejemplos hay todos los que quieran. Hay muchísimos ocurriendo todos los días. Al final me pueden preguntar algunos ejemplos de otros, ¿no? Algunos son públicos, otros no. Y lo más importante es que ustedes, como parte del equipo de comunicación de una empresa, sepan distinguir cuáles no deben de ser comunicados. Cuáles deben ser tratados internamente y cuáles sí deben ser comunicados y de qué manera, de qué forma y a qué velocidad. Vamos adelante. Este es un ejemplo de lo que nosotros llamamos la anatomía de un incidente, ¿no? Suena muy carrera de biología, pero no. Es un ejemplo más bien de informática, ¿no? En donde empieza el ataque o inicia el compromiso, y yo les decía que muchas veces se inicia meses o años antes. La persona que está planeando el ataque, cuando es un ataque grande, importante, difícilmente ocurre al momento, ¿no? Entiende, crea la estrategia, está ahí observando, viendo todas las rutas, viendo las posibilidades, dónde está el oro, dónde no está el oro, ¿no? Los datos, dónde están los datos, dónde están las principales personas, Y después de cierto tiempo y de revisar ciertos resultados operativos, puede venir, como dice aquí, el evento boom, ¿no? O sea, el momento en el que el evento realmente estalla, ¿no? Acciona la estrategia y ocurre el evento en la empresa. Y lo más importante ahí es que hay eventos que te vuelven una crisis. Hay eventos que paran la operación completa de la empresa. Hay otros eventos que no son tan fuertes, no generan una crisis tan alta, ¿cierto? Entonces se pueden manipular de una manera distinta. Pero imagínense una empresa que para de repente, sin saber que iba a parar de un minuto a otro.
¿qué pasa? Lo primero que ocurre es que ocurre un impacto de comunicación terrible. Dice, ¿a quién hay que llamar? ¿No? ¿Quién ordena esto? ¿No? Eso es como, yo uso el ejemplo de como cuando pasa en México los temblores, ¿no? Bueno, si uno no hace caso del simulacro y no sabe quién es al que va a seguir y qué tiene que hacer, pues a correr, ¿no? Todos a correr y el que se atropelle. Esto es acá es igual, ¿no? Si en la empresa, cuando ocurre un evento de este tipo, no sabe qué va a pasar la empresa, no tiene claro quién lidera, quién gobierna, cuál es el proceso, a quién hay que seguir, qué pasos damos, cómo corremos y demás, ocurre lo que ocurre cuando en los sismos no hay simulacros. Todo el mundo corre, ¿no? Es una estampida. Y el problema de eso es que tarda más tiempo la empresa en poder reaccionar ante ese ataque. Aquí queda muy claro y muy sensible dónde las comunicaciones, dónde la comunicación es súper relevante. Súper relevante, porque hay que explicar a quién hay que seguir, cómo hay que seguir, cuál es el proceso a seguir, etcétera, etcétera. Evidentemente todo eso tiene que estar previamente ordenado, documentado, planificado. Y como se imaginarán, muchas de las empresas no lo tienen, ¿no? O lo tienen, pero está dentro de un cajón y nadie lo conoce, ¿no? No ha sido comunicado, no ha sido entrenado, porque hay poca probabilidad quizás que ocurra, ¿no? O porque la mayoría de nosotros, me pasa a mí, seguramente le pasa a algunos de ustedes y le pasa a las empresas de los países, se cree seguro, ¿no? Entonces, como me creo seguro, no hago nada, ¿no? Yo estoy bien, no me van a atacar. Es más, compré esto y hice esto y hago ciertas cositas que me protegen, que a la larga sabemos no son suficientes. En este diagnóstico o en esta anatomía del incidente también hay eventos en los que se declara el incidente, tenemos que responder como decíamos, pero lo más importante es que tenemos que recuperarnos. Lo más importante cuando ocurre un evento de seguridad, cualquiera que este sea, un país, otra vez, una empresa o alguien de esos, recuperarte lo más rápido posible. Y esto es como cuando a nosotros nos chocan en el auto o caminando, lo que sea, ¿no? Nos pegan, entre que nos paramos, dices, ah, caray, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer para recuperarme? Caminar, listo. Pues a caminar, ¿no? Porque hay que salir de aquí, ¿no? Hay que entender cuál es la prioridad con la que te tienes que recuperar. Por ejemplo, las instituciones financieras reguladas tienen que recuperar los servicios core bancarios. Meses después pueden recuperar otros servicios, no importa, que no son tan importantes, que no son tan elevados, ¿no? Que no tienen tanto impacto. Volvemos al principio de decir, bueno, entonces si la prioridad es recuperarnos, pregunta, ¿cuáles son los procesos más críticos? ¿No? ¿Los tenemos claros? La mayoría de las veces no. Si nos atacan aquí en la UI, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más importante? ¿Quién tiene que salir primero? Bueno, la mayoría de las veces no lo sabemos. Entonces, para recuperarte pronto, tienes que definir muchas cosas antes que no solamente son tecnológicas. La gran mayoría sí son. Oye, mira, las clásicas frases de los tecnólogos como cómprate unos firewalls, ¿no? Y ponte en la nube, usa un hyperscaler, mira tal. Y pueden haber inversiones, hoy son inversiones millonarias, ¿no? Nosotros operamos muchas empresas en temas de seguridad y no hay dinero que alcance, ¿no? Siempre va a haber gaps de seguridad. Pero volvemos a priorizar, a definir y a poner como pauta la recuperación. Recuperarse es lo más importante. ¿Por qué? Porque imagínense un ataque como lo que vimos en Israel. El tema no era solamente la guerra, era recuperarse rápido para que no siguiera habiendo muertos, ¿cierto? Lo mismo en una inundación, lo mismo en un ataque a un banco. Lo importante es rápido volver a tener la operación. Hace poco habrán visto varios casos en México de lugares donde se podía comprar, ¿no? En una tienda chica, mediana o grande, y de repente, no, hoy no podemos cobrar con tarjeta, ¿no? Hoy no podemos cobrar, dices. Raro, ¿no? No, raro no. Estaba comprometida la operación, ¿no? Y tienes que rápido recuperarte porque estás perdiendo dinero, estás perdiendo reputación, decíamos, ¿no?
Estás perdiendo la operación de tu empresa. Esto es un ejemplo cíclico, ¿no? La anatomía de un incidente tiene que estar cíclica. Todo el tiempo estar volviéndose a diseñar, volviéndose a definir, volviéndose a representar. Y algo que ayuda mucho es simular un ataque, ¿no? Oye, pues nadie me está atacando, pero me voy a autosimular un ataque, ¿no? Y de ahí por eso los hackers buenos o con el nombre que quieran, ¿no? Por ahí los procesos de autoataque para poderte recuperar, decir, bueno, como si me hubieran atacado, ¿qué pasa si ahorita me apago, ¿no? ¿Tengo dónde prender? ¿Tengo dónde operar? ¿Sé hacerlo? Eso es fundamental. Y vuelvo y digo, si alguien no entiende el impacto de la comunicación ahí, es que alguien no está entendiendo el problema, ¿no? Porque no es solo tecnológico. A ver, avancemos acá. En la recuperación, tiene que haber, avancemos a la siguiente lámina, por favor, tiene que haber procesos, procedimientos y planes muy bien comunicados, muy bien definidos. Y durante el evento también. Bueno, algunas cosas interesantes que ocurren cuando a una empresa la atacan, ¿no? Muchas veces van y atacan los datos. Pero si no hay datos en una empresa, ¿de qué me sirve la empresa, ¿no? O atacan la infraestructura, porque no es segura. O atacan el mismo plan de recuperación que hoy no tengo, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una empresa atacan todo? Ha pasado, ¿eh? Y varias veces. Llegamos a la empresa y dices, listo, bueno, vamos a recuperar los datos. Están comprometidos, están bloqueados. Bueno, vamos, necesitamos infraestructura. No, está toda comprometida. Pero entonces, ¿dónde nos vamos a recuperar, no? Bueno, ¿y cuál es el plan de recuperación? No, entonces, esto que les estoy platicando parece de risa, ¿eh? Pero es la vida real. La vida real es que muchas de las empresas y organizaciones ni siquiera tienen infraestructura para recuperarse o para recuperar los servicios críticos. Bueno, seguimos en la siguiente lámina. Alguien avíseme cómo voy de tiempo, ¿eh? Me hacen alguna seña o algo para que, si no me corro todo el día platicándoles de este tema que me apasiona. Bueno, acá es importante tomar precaución en isolar los datos, ¿no? ¿Cómo hago para que la información la proteja y la guarde en un lugar que nadie lo pueda tomar? Básicamente es eso. Lo mismo ocurre con mi información personal, ¿no? Si la dejo muy expuesta, muy fácil me la van a robar, la van a tomar y van a hacer lo que quieran con mi información. Lo mismo en las empresas, lo mismo en los gobiernos. Hay que cuidarla, isolarla. La infraestructura, lo que hay que tener es infraestructura lista para poderte recuperar, disponible. Es muy curioso cuando llegas a una empresa y dices, listo, montemos la infraestructura. ¿Cuál? ¿De qué tipo? ¿Cómo es? Pues no sé, ¿no? Sabía, pero todo eso está encriptado, no lo puedo desencriptar. Y el plan de recuperación es bien importante definir, por ejemplo, los owners, los líderes del plan de recuperación. Para poder otra vez no solo definirlo, sino seguirlo y comunicarlo. La comunicación interna, externa, sobre todo cuando son empresas reguladas, ya decíamos, es fundamental. Piensen en esta sola pregunta, les dejo. Ojalá sea la que más les ayude. ¿Ustedes creen que ustedes están preparados para contestar en un momento de ataque en una posible empresa futura en donde trabajen? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Cuándo debo comunicar? ¿Qué impacto va a ocurrir cuando comunique esto? Y ahí, en ese momento en que las empresas comunican, pueden tener un impacto mayor que el que se ocasionó originalmente por la amenaza o por la afectación que se tuvo. ¿Cierto? El valor de los mercados van a decir, ¿de qué me habla este cuate, no? Fue atacado y no sabe ni cómo recuperarse, ¿no? O fue atacado y no sabe ni de qué fue atacado, ¿no? O fue atacado y tardó mucho tiempo en recuperarse. En la plática anterior hablaban de fail fast, ¿no? Pues aquí también aplica el fail fast, pero no vayas a comunicar que fallaste pronto y te sigues fallando porque
Estás muy comprometido, ¿no? Y tu acción en el mercado puede caer en segundos. Y es bien importante entender que también tienes que tener un plan de comunicación con tus empresas terceras. Recuerden que la mayoría de los países y las empresas no trabajan solas, trabajan con otras empresas. Entonces, si yo necesito trabajar en colaboración con otras empresas que son core de mi servicio o core de mi institución, yo necesito comunicar rápido con ellos y ellos tienen que saber cómo me pueden ayudar en estos casos. ¿Qué creen? Tampoco saben, ¿no? ¿Qué creen? Que la mayoría de las veces les hablas y es como hablar para pedir a favores, ¿no? Oye, corre y préstame porque, ¿qué te pasó? ¿No? Entonces, otra vez, la preparación y la comunicación con los terceros y la ejecución en los terceros es fundamental. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La experiencia mínima viable es, otra vez, crear estos ejemplos. Aquí se aplica esto de agilidad para poder replicar y estar autogobernándote, autoatacándote, autopreviniendo. ¿Ok? Vamos una lámina adelante. Imagínense, este es un caso real. ¿Cuánto tiempo una empresa que fue atacada en México se pudo recuperar? En 24 horas o menos se trataron de sacar los sistemas core. 24 horas. O sea, a correr todo el mundo, ¿no? Entre 2 y 3 días después, los medios, y después de 10 días o más, los sistemas que no eran core, que siguen siendo afectados. ¿Ok? Y lo más interesante, y lo que ocurre muchas veces, es que una vez que fuiste atacado, el primer error es pensar que ya te recuperaste y ya no tienes nadie que te está atacando. Normalmente los atacantes ahí se mantienen. Y tú sigues vulnerable. Entonces, ¿se acuerdan de este ejercicio cíclico que vimos de la anatomía? Bueno, eso es bien importante. Si quieren, a ver, vemos una lámina más, pero aquí cerramos, ¿no? El mensaje, creo que es el mensaje que quería darles. Y lo más importante es que ustedes identifiquen cómo las carreras, los procesos y el modelo de comunicación en el tema de ciberseguridad es súper importante. Está cambiando de manera drástica. ¿Ok? Muchísimas gracias. ¿Hay algún comentario, pregunta final? Gracias. Gracias a la ustedes. información tan importante que nos acabas de brindar. Una vez más, pues nos demuestran la importancia que tiene la comunicación, como lo decías tú, en nuestro día a día. Sin duda. Y pues bueno, creo que le vuelvo a pedir al foro un fuerte aplauso para nuestro invitado. Gracias. Y por favor, invito a que si alguno tiene alguna pregunta, levante la mano. Ahí ya tenemos una pregunta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Mi pregunta es, usted mencionó sobre los ataques cibernéticos en México, pero ¿cuál es realmente el valor estratégico de estos terroristas aquí en México? ¿Cuál es realmente el propósito o qué es lo que buscan realmente? Mira, todos buscan, la mayoría de los casos, lo mismo, ¿no? Utilizar, por ejemplo, plataformas que no son seguras para su propio beneficio. Hablamos de las criptomonedas, ¿no? Si alguien paga infraestructura, por ejemplo, en la nube, ¿no? Y de repente alguien más la usa para su beneficio, pues el que está pagando la infraestructura es el otro, ¿no? A ti no te cuesta. Entonces, muchas veces los ataques parecen no tan ofensivos, ¿no? Pero ocurren tan rápido y son tan agresivos que ese pequeño uso de infraestructura en el tema de un fin de semana a lo mejor son varios de cientos de miles de dólares o millones de dólares, ¿no? Como también hay otro tipo de ataques. Cuando atacas a una empresa en México que es muy vulnerable, normalmente los atacantes piden un rescate. Y entonces ahí hay una transacción financiera. Ellos quieren verse beneficiados por cobrar esos rescates. Y muchas veces las empresas pagan por esos rescates y son pagos millonarios también. Entonces,
Hay muchos otros ataques a las personas. Eso mucho ocurre también cuando están copiando la identidad, ¿no? O copiando los datos privados de alguien para poder hacer mal uso en otro lugar. Y constantemente están sucediendo duplicación de identidad, ¿no? Sobre todo en países que necesitan o quiere salir la gente porque se siente no protegida de su país, ¿no? Pues cambian la identidad y salen. Entonces el tema de México es porque encuentran un lugar, ¿no?, propio para poder atacar y conseguir todo eso. No, hombre. Por acá en YouTube Live tenemos una pregunta que dice: ¿crees que los sistemas de inteligencia artificial podrían llegar a ser tan efectivos en la prevención de ciberataques como lo son los equipos humanos? ¿Dónde ves los límites de la IA en este contexto? Definitivamente son efectivos, ¿no? El tema es que la efectividad de todos estos sistemas tiene un límite y aparte tiene una evolución. Porque la inteligencia artificial, al final del día, es programada por nosotros y tiene muchas veces cierta inteligencia para seguir autoaprendiendo, ¿no? Pero ocurre como los robots, los tienes que seguir enseñando, lo que ocurre como los niños, tienes que seguir educando. ¿Por qué? Se empieza a hacer más complejo y más complejo y más complejo. Los ataques que había hace unos años eran ataques mucho más simples que los ataques que son hoy. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta, hay que usarla, porque es muy benéfica, ¿no? Pero no sirve del todo para recuperar o para cuidar la seguridad de nosotros, de las empresas o del gobierno. No es suficiente, ¿no? Y hay que seguirla entrenando y usando para que cada vez sea más poderosa. Por último, para cerrar, tenemos otra pregunta en el foro. Gracias. Hola. Como individuos, ¿qué cree que sean las medidas más indispensables para proteger nuestros datos y ese tipo de cosas? Gracias. A ver, lo primero es sentirnos vulnerables. Si nos sentimos que no nos van a atacar o que no nos van a agredir, no vamos a hacer nada. Entonces, lo primero es sentirte vulnerable. Lo segundo es educarte, ¿no? Como en toda materia. Oye, hay que estudiar, bueno, ¿cuál es el tipo de ataques que pueden ocurrir para mi persona? ¿Cómo son, no? Así como decíamos, los atacantes también estudian y estudian mucho cómo agredir para conseguir, por ejemplo, los datos personales de un individuo. Y lo más importante es que empezarte a proteger, ¿no? Y hay protecciones muy sencillas, el famoso password, ¿no?, que a todo el mundo nos dicen, uses, ¿no?, la dirección, no uses tu cumpleaños, ¿no? Y todo el mundo dice, es el que me acuerdo, no pasa nada, ¿no? Hay que realmente aplicar las recomendaciones de seguridad, ¿no? Oye, utiliza passwords seguros, cámbialos constantemente, ¿no? Que sepas que no van a poderlo repetir tan fácil, ¿no? Que hay cosas muy obvias, ¿no? Oye, cuando vayas a un lugar, cuida tu PIN, ¿no? La cantidad de veces en que nos roban la identidad es solo por descuido, ¿no? Sacamos mucha información en los celulares, ¿no?, y la compartimos. Y está bien, yo creo que no hay que sentirnos inseguros todo el tiempo, ¿no? Hay que usar las redes sociales, hay que comunicar, pero hay que hacerlo de manera responsable y segura, ¿no? Y las herramientas empiezan a ayudarte a proteger. WhatsApp es un buen ejemplo, ¿no? Vieron que ahora, desde hace varios meses, WhatsApp dice, a partir de cierto tiempo tú puedes aplicar que se borre todo, ¿no? Listo, se borra y lo que estás haciendo es reducir el riesgo, protegerte, ¿no? Y si tú mismo haces lo mismo en tu computadora, en tu celular, estás borrando, depurando o almacenando la información en un lugar más seguro, como el que decimos aquí en las empresas, guarda tus datos en un lugar más seguro, vas a ayudar a que no te ataquen. Algo bien importante, la mayoría de los ataques en las empresas ocurren en ataques personales de los empleados. Y muchas veces, y muchos últimos que hemos visto, es porque el empleado quiere a veces hasta ayudar a la empresa y producir más. Y dice, es que me bajé este software porque hace tal cosa y ese va a ayudar a que la empresa vaya más rápido. No ayudó. Lejos de haberle ayudado, bajó un software que no estaba defendido, que no estaba protegido, que no estaba definido en la empresa y de ahí entró el atacante y de ahí se causó un gran problema cibernético. Entonces, como persona tienes que tomar eso en cuenta y decir, tengo que seguir las reglas y políticas de la empresa. No tengo que usar software que no esté dentro de los parámetros que me han definido, que no esté comprado, etcétera, etcétera. Y es una definición muy personal. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues les pido que le demos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Y de verdad, muchas gracias por su tiempo y por la increíble plática que nos acaba de brindar.
Le doy la bienvenida al maestro Leopoldo, que le va a entregar un reconocimiento. Valentín, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Yo creo que es algo que a lo mejor no todos tenemos en cuenta, que es estar siempre en los medios digitales, y no saber que nos están robando o nos están viendo ahorita, ¿no? Sí. Y eso es un tema que hay que tener muy en cuenta, porque nos hablaban del futuro, pero ¿qué es lo que va a pasar con la seguridad de nuestros contenidos en un futuro más cercano? Y ahí hay mucho que aprender de lo que tú nos has dicho. A nombre del rector, del maestro Antonio Bendaño, de la vicerrectora, la maestra Gabriela González Iturribarría, te hacemos un pequeño reconocimiento. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y bueno, pues los que nos están siguiendo aquí en la transmisión, ya sea por YouTube y aquí presencialmente, vamos a un pequeño receso y seguimos con nuestra última charla, que también es muy interesante. Gracias, Valentín, por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a seguir con nosotros, a mantenerse conectados en redes sociales, porque más adelante regresamos con una nueva conferencia bastante interesante. Y pues bueno, mi nombre fue Ferran Curi. Yo soy Ana Paula Granados. Y nos vemos luego. Gracias.